Viaje al origen. Imagina que abres los ojos y el mundo es completamente distinto. No hay ciudades, ni caminos, ni casas. El aire huele a tierra húmeda, a humo de madera recién encendida. Estás de pie sobre una planicie interminable y a lo lejos ves manadas de bisontes moviéndose como una ola viva bajo un cielo gris y pesado. No existen relojes ni calendarios, solo el sol, el viento y las estaciones. Es el Paleolítico, el largo amanecer de la humanidad. Aquí, los seres humanos aún no dominan la agricultura ni han domesticado animales. Su vida depende del movimiento constante, de la observación atenta y de la cooperación. Cada día es un desafío. Encontrar alimento, refugio y calor. Pero también es un tiempo de descubrimientos, de aprendizaje, de la lenta construcción de todo lo que hoy somos. El Paleolítico, que significa literalmente piedra antigua, fue la etapa más extensa de la historia humana. Comenzó hace unos 2,5 millones de años con los primeros fabricantes de herramientas y se extendió hasta aproximadamente el 10.000 a.C. Durante este inmenso periodo, los humanos aprendieron a sobrevivir en un mundo salvaje, a cooperar, a comunicarse y a organizarse. En este viaje, vamos a adentrarnos en su economía, su forma de vida, su organización social y su visión del mundo. Porque entender cómo vivían los seres humanos del Paleolítico es comprender las raíces más profundas de nuestra humanidad. Economía y organización social del Paleolítico. La economía del Paleolítico. Sobrevivir con lo que la tierra ofrece. La economía del Paleolítico era, ante todo, una economía de subsistencia inmediata. Los humanos vivían de lo que la naturaleza ofrecía. No cultivaban, no criaban animales, recolectaban frutos, cazaban y pescaban. Era una economía extractiva, como la definen los arqueólogos, porque se basaba en el aprovechamiento directo de los recursos naturales sin intervenir en sus ciclos productivos. Sin embargo, eso no la hacía simple. Detrás de cada alimento había conocimiento, estrategia y cooperación. Imagina un grupo de Homo sapiens avanzando por un bosque europeo hace 30.000 años. Las mujeres, con ojos atentos, observan los arbustos buscando bayas comestibles. Conocen los colores, los olores, las estaciones. Saben distinguir qué frutos alimentan y cuáles son venenosos. A su lado, los niños ayudan a recoger raíces y huevos, aprendiendo con cada paso el lenguaje secreto del bosque. Mientras tanto, los hombres más adelante siguen huellas en el barro. Buscan ciervos, bisontes, tal vez un mamut. Pero estas grandes cacerías eran raras y peligrosas. A menudo, los grupos aprovechaban la carne de animales muertos, que encontraban por casualidad o ahuyentaban de los carroñeros. El fuego, cuyo uso se atestigua hace más de 1 millón de años, y que fue progresivamente dominado por el ser humano, fue un punto de inflexión. No solo permitía cocinar los alimentos, volviéndolos más digeribles y seguros, sino que ofrecía calor, protección y un lugar para reunirse. En torno al fuego nacieron las primeras historias, las primeras risas y los primeros consejos de grupo. La economía paleolítica era adaptable y sabia. Los grupos humanos eran nómadas, moviéndose de un territorio a otro según las estaciones y la disponibilidad de recursos. Este movimiento constante no era una elección, sino una necesidad vital. El nomadismo era, en cierto modo, una estrategia de equilibrio con la naturaleza. Les permitía no agotar los recursos de un solo lugar y seguir el ritmo natural del entorno. En verano podían moverse hacia zonas altas, donde abundaban los frutos y animales. En invierno buscaban refugio en cuevas o valles más cálidos.
No existía la propiedad privada. La tierra, los ríos, los bosques, todo pertenecía a todos. Los recursos eran compartidos. Y esta idea de comunidad marcaría profundamente su organización social. Organización social, igualdad, cooperación y clanes. En las sociedades del Paleolítico, nadie era más rico ni más poderoso que los demás. No existían reyes, ni jefes permanentes, ni jerarquías rígidas. Se trataba de sociedades igualitarias, donde todos los miembros del grupo tenían un papel esencial para la supervivencia colectiva. Las bandas paleolíticas estaban formadas por unas 20 a 30 personas, generalmente familias unidas por lazos de parentesco. Este número no era casual. Era el equilibrio perfecto entre movilidad, cooperación y disponibilidad de alimentos. Un grupo demasiado grande consumiría rápido los recursos. Uno demasiado pequeño tendría dificultades para defenderse o cazar. Dentro de estas bandas se dio una de las primeras formas de división del trabajo por género y edad. Las mujeres se dedicaban principalmente a la recolección, mientras que los hombres se enfocaban en la caza mayor. Pero esta división no implicaba desigualdad. Ambos roles eran complementarios y esenciales. De hecho, los estudios arqueológicos sugieren que la recolección aportaba la mayor parte del alimento diario, mientras que la caza representaba un complemento eventual. La cooperación era la clave del éxito. Cazar un mamut requería coordinación, señales, trampas y estrategias colectivas. Y compartir la carne después fortalecía los lazos del grupo. Nadie podía sobrevivir solo. Con el tiempo algunos grupos se hicieron más grandes y formaron clanes, uniendo varias bandas bajo una identidad común. El clan se reconocía por un antepasado mítico o totémico, un animal, una planta o incluso un objeto al que se le rendía culto. El totemismo era más que una creencia. Era una forma de explicar la conexión entre todos los seres vivos, una manera de dar sentido al mundo. En los clanes, los vínculos de sangre y parentesco eran sagrados. Se respetaban normas no escritas: no dañar al otro, compartir la comida, cuidar a los enfermos, proteger a los niños y a los ancianos. Estas reglas no surgieron de leyes escritas, sino del instinto de comunidad y supervivencia. Y, poco a poco, en torno a estas costumbres, nació la moral humana. Tecnología y cultura, la inteligencia que construyó el futuro. Los humanos del Paleolítico no solo sobrevivían, innovaban. La piedra fue su herramienta más preciada, y de ella viene el nombre del período. Las primeras herramientas eran simples lascas o cantos tallados, creados por especies como el Homo habilis hace más de 2 millones de años. Con el tiempo, el Homo erectus perfeccionó las técnicas, dando origen al bifaz, una herramienta afilada por ambos lados que servía para cortar, raspar o cavar. La evolución de la tecnología lítica marcó el progreso de toda la etapa. Cada avance permitía aprovechar mejor los recursos y ampliar los territorios. En el Paleolítico Medio, los neandertales desarrollaron la técnica musteriense, creando puntas y raspadores especializados. Más tarde, el Homo sapiens introdujo herramientas más finas y ligeras, hechas no solo de piedra, sino también de hueso, madera y marfil. Estas innovaciones tecnológicas cambiaron también la estructura social. Un mejor control sobre las herramientas significaba mayor eficiencia en la caza y recolección, lo que permitía que las bandas crecieran en número y estabilidad. Así nacieron los clanes más complejos, con vínculos simbólicos más fuertes y ritos más definidos. El fuego, las herramientas
la cooperación. Todo ello fortaleció el pensamiento simbólico. Y de ese pensamiento emergió el arte. En las paredes de las cuevas, como las de Altamira, Lascaux o Chauvet, los humanos dejaron su huella más profunda. Pinturas rupestres que mostraban bisontes, ciervos, manos y símbolos misteriosos. Eran más que dibujos. Eran expresiones de creencias, narraciones visuales, tal vez rituales para atraer la caza o rendir culto a la naturaleza. La aparición del arte indica algo crucial. El ser humano del Paleolítico ya no solo sobrevivía, también soñaba. Reflexionaba sobre su entorno, sobre la vida y la muerte. Enterraba a sus muertos con objetos y ofrendas, lo que revela una conciencia espiritual incipiente. Así, la economía basada en la caza y la recolección no solo forjó comunidades móviles, sino también mentes creativas. En su lucha por adaptarse, los humanos aprendieron a pensar en el futuro, a planificar, a imaginar. La vida cotidiana, entre el frío, el fuego y la comunidad. Vivir en el Paleolítico era una constante negociación con la naturaleza. El clima frío de las glaciaciones marcaba los ciclos de vida. Los grupos buscaban refugio en cuevas, abrigos rocosos o chozas hechas de ramas, huesos y pieles. Las noches eran frías, pero el fuego unía. Alrededor de las llamas se cocinaba la carne, se curtían las pieles y se contaban historias. El fuego era el corazón del campamento. Ofrecía seguridad, calor y compañía. La alimentación era variada y dependía del entorno. Frutos silvestres, raíces, hongos, miel, peces, moluscos, aves pequeñas, carne de caza o carroña. Cada zona geográfica generaba un sabor distinto del Paleolítico. El conocimiento del entorno era vital. Saber cuándo maduraban los frutos o dónde migraban los animales podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. La transmisión de este conocimiento se hacía de forma oral, mediante la observación y la imitación. No había escuelas, pero todos eran maestros y aprendices. Los niños aprendían jugando, imitando a los adultos, explorando. Desde pequeños sabían hacer nudos, reconocer huellas, encender fuego, tallar piedra. En esas primeras comunidades, la educación era colectiva y práctica. La cooperación entre generaciones fue el cimiento de la cultura. Cada nuevo descubrimiento una herramienta más eficiente, una mejor forma de conservar el fuego, una nueva técnica de caza, se compartía y se perfeccionaba colectivamente. Así nació el progreso humano. Religión, arte y pensamiento simbólico. A medida que los grupos crecían, también lo hacía su mundo interior. Las pinturas rupestres, los adornos personales y los enterramientos muestran que los humanos del Paleolítico desarrollaron una vida espiritual. El culto al tótem, ese antepasado común, representado por un animal o un símbolo, reforzaba la cohesión social. Creían que ese ser protegía al grupo, que todos compartían su esencia. Era una forma de identidad colectiva. Al mismo tiempo, se practicaban rituales de fertilidad, reflejados en figuras como la famosa Venus de Willendorf, una pequeña escultura femenina que simboliza la abundancia y la vida. Estas figuras nos hablan de la importancia de la mujer como fuente de alimento, vida y continuidad. El arte, entonces, no era simple decoración, era comunicación con lo sagrado. Pintar un bisonte en una cueva no solo era una representación, sino quizás una forma de invocar su espíritu, de asegurar el éxito de la caza, de agradecer a la naturaleza.
Este pensamiento simbólico marcó una revolución invisible, el nacimiento de la mente humana tal como la conocemos. Igualdad y cooperación, la base de la humanidad. En las sociedades paleolíticas, el equilibrio social no se basaba en la fuerza o la riqueza, sino en la cooperación. Todos necesitaban de todos. Si uno cazaba, compartía. Si otro enfermaba, los demás lo cuidaban. Este sistema igualitario fue posible porque los recursos se compartían y la movilidad impedía acumular bienes. No había espacio para la codicia. La supervivencia dependía del grupo, no del individuo. Los líderes existían, pero su autoridad era temporal y basada en la experiencia o la sabiduría. Un cazador podía liderar una cacería, pero no mandaba sobre la vida de los demás. Una mujer sabia podía aconsejar al grupo sin ser dueña de nadie. Esta organización sencilla pero efectiva permitió a los humanos sobrevivir durante más de 2 millones de años. Y en ese tiempo, no solo se adaptaron al entorno, también lo transformaron mentalmente. El legado del Paleolítico, las raíces de lo humano. Cuando pensamos en el Paleolítico, solemos imaginar hombres y mujeres primitivos, viviendo en cuevas, rodeados de fuego y piedra. Pero detrás de esa imagen hay algo mucho más profundo: la historia de cómo aprendimos a ser humanos. En aquel tiempo remoto nacieron la solidaridad, la empatía, la curiosidad, el arte y el pensamiento simbólico. La economía basada en la recolección y la caza nos enseñó la importancia del equilibrio con la naturaleza. El nomadismo nos recordó que el mundo es un hogar compartido. La igualdad nos mostró que la cooperación es más poderosa que la competencia. El Paleolítico no fue solo el inicio de la historia. Fue el taller donde se forjaron los valores esenciales de nuestra especie. Allí, entre piedras talladas y hogueras encendidas, aprendimos a trabajar juntos, a cuidar unos de otros, a contar historias y a soñar. Así que, cuando hoy compartes una comida, ayudas a un amigo o contemplas una pintura, estás repitiendo gestos que comenzaron hace cientos de miles de años. Somos herederos de aquellos nómadas, de sus fogatas y sus canciones perdidas en el viento. El Paleolítico fue, en esencia, el tiempo en que descubrimos que la humanidad no se mide por lo que tenemos, sino por lo que compartimos. Y quizás, al recordar eso, podamos comprender mejor quiénes somos y hacia dónde queremos ir.